Bienvenidos a De Película, el espacio de Caracol Radio dedicado al séptimo arte. Dirige y conduce Mario Alcalá. At 93 years old, Angela is still going strong, appearing in Disney's Mary Poppins Returns as the Balloon Lady. It is set to hit theaters December 19th. Well, thank you so much, and you look great. It's lovely to be with you. It's lovely. You and I go back so many years. Oh, first time I interviewed you, we were children. We were children, exactly. In Mary Poppins, you sing. Muy buenos días a todos los oyentes de Caracol Radio en Colombia y en el exterior. Los saludamos en la mañana de este sábado 15 de octubre del año 2022 y a partir de este momento comienza De Película de Caracol Radio, el espacio del Grupo Prisa dedicado al séptimo arte, porque la sala de cine que abre más temprano en Colombia es De Película de Caracol Radio. Todos ustedes, nuestros amables oyentes, nos pueden seguir escribiendo a nuestra cuenta de Twitter @caracoldepeli. And everybody else is out there. That's a incredible series of books, right? That Travers. Oh, yes, yes. Las voces que escuchamos pertenecen a dos grandes leyendas de los medios y del mundo del espectáculo, principalmente en los Estados Unidos de América. Uno de los grandes entrevistadores en toda la historia del periodismo, Su Majestad Larry King, que tenía como invitada hace un par de años a Angela Lansbury. Y aquí hablaban de que se reencontraban de nuevo, que se conocían desde que eran unos pequeños y que ella estaba de nuevo en la pantalla grande y cantando, que era otro de sus grandes talentos. Y es que aquí en De Película de Caracol Radio, la sala de cine que abre más temprano en Colombia en la madrugada de este sábado 15 de octubre, estaremos a lo largo de este espacio recordando a una gran actriz, también cantante, irlandesa británica, que nació el 16 de octubre de 1925 en Londres, en el Reino Unido, y que infortunadamente falleció a los 96 años de edad el pasado 11 de octubre de 2022 en Los Ángeles, California, según sus familiares, según sus personas cercanas, por causas naturales. Angela Brigitte Lansbury, una mujer de 1,73 de estatura, que tenía sellos característicos, ese pelo rubio presa recortado, vestía traje de falda clásico, esos ojos grandes, redondos y expresivos, enormes solapas también de chaqueta de gran tamaño, era usual verla en su vestimenta, y una voz profunda y sensual no solo en el séptimo arte, sino también en la canción. Y a través, como suele pasar aquí en De Película de Caracol Radio, a través de un top 10, recordando anécdotas, sonidos y gran parte de su obra cinematográfica, recordamos en este listado, en este conteo, en esta mañana de sábado, la vida de la inolvidable Angela Lansbury, que también en la televisión brilló con luz propia como esa famosa reportera del crimen. Así que vamos con nuestro lugar número 10 de las películas de Angela Lansbury. I was 14. Mm-hmm. When did you start acting? When I was about 6. Número 10. Hi. Hi. You're Edward Shore, aren't you? Uh-huh. I'm Mrs. Hillman. Hey, did you bring your pretty $1,000 bill? Word gets around. No, I'd up to the Pearson's office. Oh, what a shame. Hey, do you like our lovely pool? Looks all right from here. Y con estos sonidos viajamos a 1954 en nuestra posición número 10, con un largometraje que recorría los terrenos del drama y del film noir o del cine negro. Una producción de 1 hora, 18 minutos de duración, dirigida por Paul Guilfoyle, que se tituló originalmente A Life at Stake y que se presentó en algunos países como Una vida en juego. Now, where were we? About to talk business, according to you. Do you want a drink? Hablar de negocios, de acuerdo a lo que usted me dijo. La escena sucede en una casa muy lujosa que tiene una piscina en su parte trasera y allí sale de la alberca de la pileta una muy sensual y joven Angela Lansbury en un vestido de baño negro y empieza a hablar con el otro personaje de la historia en este film, Una vida en juego, una producción donde ella interpretaba a Doris Hillman,
una mujer que tiene dobles intenciones y se acerca a un arquitecto y constructor que no tiene suerte en la gran ciudad de Los Ángeles, Edward Shaw, el personaje interpretado por Kid Andes, con una propuesta comercial: comprar un terreno juntos en el que se van a construir varias casas para luego venderlas usando su experiencia, la de él como corredor de bienes raíces. Lo que no sabe el pobre de Edward Shaw es que esta mujer no solo está engatusándolo usando sus poderosas armas femeninas, Doris Hillman, sino que también tiene oscuras intenciones. En este largometraje, digno representante del film noir o del cine negro, y no solo porque es una película en blanco y negro, sino porque tenía a la femme fatale, a la rubia que tenía negras intenciones, y al hombre que trata de investigar qué es lo que está pasando en este ya un poco exagerado interés que demuestra Doris Hillman. Y en esta producción, para los amantes de los autos, aparece un descapotable o un convertible que maneja precisamente Doris Hillman, el rol a cargo de Angela Lansbury, que era un Kaiser Darwin. Solo se construyeron 453 unidades, 6 prototipos, y a pesar de su vistosa carrocería, recibió las críticas y se convirtió en un auto de colección para muchos de los pocos afortunados que tuvieron una de estas pocas unidades en producción. How come? I like your houses. Where did you see my houses? Y Angela Lansbury nació en 1925 en el seno de una destacada familia de clase media alta que vivía en el barrio londinense de Regent's Park. Su padre fue el político socialista Edgar Isaac Lansbury, que nació en 1887 y murió en 1935, miembro tanto del Partido Comunista de Gran Bretaña como del Partido Laborista. Edgar se desempeñó como tesorero honorario de la Federación de Sufragistas del Este de Londres y alcalde también entre 1924 y 1925. Fue el segundo alcalde comunista en la historia británica, siendo el primero Joe Vaughan en 1878. La madre de Angela Lansbury fue la actriz de cine irlandesa Mona McGill, originaria de Belfast. Durante los primeros 5 años de la vida de Angela, la familia Lansbury vivió en un departamento ubicado en una región, en una zona residencial para clase media alta, y después se mudaron a una casa ubicada en el barrio de Mill Hill, al norte de Londres. Estos sonidos pertenecen a un largometraje de 1954, Nuestro lugar número 10, A Life at Stake, o como se presentó en Hispanoamérica, Una vida en juego. Married 6 years, huh? That makes you pretty young when you were peddling real estate. Número 9. Still no word. No? But I would not worry if I were you. They all come back, I'm told, soon as the money runs out. I've heard of you, of course, but I haven't had the pleasure of hearing you play. Well, since I'm not Liberace, I would be surprised if you had. Posición número 9, tremendas leyendas que ya están juntas en el firmamento, en el Olimpo de los dioses. Y estos sonidos en su idioma original pertenecen a una muy divertida producción de 1964 que navegaba los terrenos tanto de la comedia como del drama. Una película dirigida nada menos y nada más que por el gran George Roy Hill, el mismo hombre que nos entregó Butch Cassidy and the Sundance Kid y también El Golpe o The Sting, y que en 1964, años atrás, hizo The World of Henry Orient, o presentada como el irresistible Henry Orient. Y las voces que escuchamos son las de Angela Lansbury, que aquí era una muy sofisticada y elegante Isabel Boyd, en compañía de Henry Orient, interpretado por su gran majestad, uno de los actores más importantes y más enigmáticos en toda la historia del séptimo arte, el gran Peter Sellers, sí, que trabajó de la mano de Kubrick en Doctor Strangelove, que trabajó con Hal Ashby en Bienvenido Mr. Chance en 1979 y que estuvo con Blake Edwards en varias de las entregas de La Pantera Rosa. Oh, would you mind if we talked about my daughter first? You see.
¿Le importaría si llamo primero a mi hija? Dice el rol de Angela Lansbury en la película El irresistible Henry Orient, un largometraje de 106 minutos de duración distribuido por Pan Arts y donde se muestra la historia de dos colegialas fascinadas por un concertista de piano, el señor Henry Orient, interpretado por Peter Sellers. Ellas hacen de todo como adolescentes que son, lo espían, lo siguen, sueñan con él y conspiran de todas las formas posibles para introducirse en la vida de este hombre de una manera podría tildarse desenfrenada, bastante alocada, típica de la vida adolescente, y todo esto sucede en la Gran Manzana en Nueva York, que es otro de los personajes de la historia que resulta siendo ese gran telón de fondo, y estas precoces adolescentes harán todo lo posible por no perder de vista a su héroe, a el amor de sus vidas, ese amor adolescente. Y aquí aparece el rol de Angela Lansbury, Isabel, una esposa más pendiente del que dirán de la gente de la alta sociedad, que prefiere posar como una mujer feliz pese a que su matrimonio no está pasando por los mejores momentos, junto a su compañero, a Frank Boyd, interpretado por Tom Bonsley. Y allí ella aparece precisamente en una de las escenas, bueno, son varias las escenas, en una luce despampanante con un vestido blanco, y en la otra, en esta que tenemos de fondo, están reunidos en un prestigioso restaurante de Nueva York y hablan acerca de las vidas, pero esto también es una forma por parte de estas adolescentes que le piden ayuda a ella para conocer más de la vida de este pianista. Y es que este personaje de Henry Orient se inspiró en uno de la vida real, en el concertista Oscar Levant, y es que la guionista Nora Johnson, quien escribió la novela en la que se basó la película y coescribió el guión del irresistible Henry Orient, dijo que ella y una amiga estaban enamoradas en su adolescencia de Levant cuando apenas eran unas colegialas. It's later than I think. Y siguiendo con la vida de Angela Lansbury, en 1935 su padre murió de cáncer de estómago y según los informes, Angela Lansbury se retiró a interpretar personajes, se involucró de lleno en el mundo de la actuación, tanto en el alma mater como en el teatro, también en la televisión y en el cine, como un mecanismo de supervivencia para lidiar con esa pérdida. Y mientras tanto, su madre, la viuda Moyna McGill, pronto se comprometió con Lecky Forbes, un coronel escocés, y después se mudaron a una casa en Hampstead. Y de 1934 a 1939, Angela Lansbury fue estudiante en la escuela secundaria South Hampstead. Durante estos años se interesó por las películas. Ella visitaba regularmente el cine local, se imaginaba a sí misma en varios papeles, incluso se aprendía los diálogos, los repetía frente al espejo. Y también en esa misma época, Angela aprendió a tocar el piano y recibió una educación musical en la escuela de baile Ritman. Este es nuestro lugar número 9 de 1964, un drama a color con tintes de comedia, The World of Henry Orient, el irresistible Henry Orient, donde Angela Lansbury estaba en compañía del magistral y memorable Peter Sellers. Número 8. Is it Donald? It's not Mother. Tweena, what is it? What's happened? Somebody else? It's Ted. I sent him away to live with his aunt in Lancaster. You mean you're sniveling for a boy? You brought me home for that? Seguimos aquí en De Película de Caracol Radio en la madrugada de este sábado 15 de octubre de 2022 y seguimos en nuestro listado en el top 10 recordando las grandes películas de Angela Lansbury. Y con estos sonidos en su idioma original viajamos a 1944 con un largometraje que se movía por los terrenos del drama con tintes de comedia, pero sobre todo tenía como telón de fondo el deporte, el mundo de los caballos, con una película de 2 horas 3 minutos de duración, titulada originalmente National Velvet y que se conoció en algunas latitudes como Fuego de Juventud. Is he very bad? I'll go get a vet. Sí, ahí está el pobre caballo enfermo. Y esas dos voces que escuchábamos, una de ellas en medio de sollozos de llanto, era la de Angela Lansbury y la otra, una muy joven, una jovencita, apenas una niña, la gran Elizabeth Taylor. En este largometraje que tenía en la dirección a Clarence Brown y además de Angela Lansbury y Elizabeth Taylor también estaba otra leyenda del cine, el gran Mickey Rooney y también Arthur Tischer. En esta producción National Velvet
o Fuego de Juventud, que mostraba a Mick Taylor, el rol a cargo de Mickey Rooney, un aventurero pero a la vez oportunista hombre que llega por esas cuestiones del destino y sobre todo el guión por azar a la casa de una apacible familia inglesa y comienza a trabajar allí. Y la jovencita que interpretaba a Liz Taylor era precisamente Velvet, la hija menor de los Brown, que siente una pasión incontrolable por los caballos. Gana un hermoso ejemplar jugando a la lotería. Entonces aquí el avivato de Taylor la convence para llevar el caballo al Grand National, la carrera más importante de Inglaterra. Por eso ese título de National Velvet. Sit down, mind, pour for yourself. Thank you, Mom. Excuse me. Worried about the animal? National Velvet, una película que fue escogida por el American Film Institute entre los largometrajes más importantes de deportes en la historia de la cinematografía en los Estados Unidos. Y años más tarde, Angela Lansbury y Elizabeth Taylor se reunirían en 1980 en El Espejo Roto. Lansbury había sido considerada para el papel de gigante en 1956 al lado de Liz Taylor, pero Mercedes McCambridge había sido elegida. Lansbury le entregaría a Elizabeth Taylor el premio humanitario Jan Herschel en la ceremonia de los premios de la Academia celebrada en 1993. Y hay un dato interesante sobre esta película y el esmalte de uñas que usa Angela Lansbury. Desde el principio no estuvo disponible hasta 1934, cuando Revlon ingresó al mercado con esmaltes de uñas de color. La primera versión moderna con pincel fue una variedad incolora que evolucionó a partir de la pintura para automóviles durante la Primera Guerra Mundial. You haven't. Why haven't I? Y siguiendo con la historia de Angela Lansbury, en 1940 comenzó su educación actoral en la Escuela de Canto y Arte Dramático Webber Douglas, ubicada en Kensington, al oeste de Londres. Hizo su debut teatral en la producción de la escuela de la obra María de Escocia de 1933 de Maxwell Anderson. La obra representaba la vida de María, reina de Escocia, que nació en 1542, murió en 1587 y cuyo reinado fue de los años de 1542 a 1567, y Lansbury en esa obra interpretó a una de las damas de honor de la reina. También en 1940 el abuelo paterno de Angela Lansbury, George Lansbury, murió de cáncer de estómago, y por esa razón la madre de Lansbury, Moyna McKill, tuvo los motivos suficientes para decidir que no era un buen lugar para que sus hijos creciesen en Inglaterra, y por eso decidió llevárselos por un largo periodo de tiempo a los Estados Unidos. Estos sonidos pertenecen a nuestra posición número 8, un largometraje de 1944, National Velvet o Fuego de Juventud, con Angela Lansbury. Steady now. Careful. Careful. No. Número 7. The snow was very plentiful and crumbs were very few. When a weather-beaten sparrow through a mansion window flew, her eye fell on a golden cage. Sus ojos se posaron sobre una jaula de oro, oyó una dulce canción de amor. Es parte de la letra de esta tonada, y esa maravillosa, esa prodigiosa voz pertenece a Angela Lansbury en una de las escenas en blanco y negro de un largometraje que ocupa nuestra posición número 7 en este top 10 acerca de los filmes de la gran Angela Lansbury. Y con estos sonidos, con esta preciosa voz de Angela Lansbury, viajamos a través del tiempo, también a los años 40, más exactamente en 1945, con una de las tantas versiones que se han hecho. No será la primera ni será la última vez que se lleve al cine, al teatro y a otro tipo de artes la famosa obra de Oscar Wilde, la novela inmortal The Picture of Dorian Gray, o El retrato de Dorian Gray, esta de 1945. In a cage of gold. Ser prisionero en una jaula de oro, y ahí los asistentes a esa posada se funden en aplausos ante la maravillosa interpretación de Sybil Vane, el rol interpretado por Angela Lansbury en esta versión de El retrato de Dorian Gray, modelo 1945, que tenía en la dirección a Albert Levin, y además de Angela Lansbury también aparecían Howard Harfield, el gran maestro George Sanders,
uno de los grandes actores de todos los tiempos que vimos como Jack en Rebecca de Alfred Hitchcock en 1940 y también fue el famoso Addison en 1950 en All About Eve. Todo sobre Eva, y también aparecía otra sensacional mujer, Donna Reed, Peter Lawford, Richard Fraser, en tremendo reparto, y también una muy bien lograda puesta en escena en blanco y negro de la obra de Dorian Gray. Y es que precisamente tiene que ver con ese personaje central que aquí interpretaba Howard Hatfield, un joven aristócrata muy atractivo que empieza a notar que los años no pasan en vano y que los surcos en su piel, en su rostro, empiezan a hacer mella en esa otrora y ansiada juventud. Por eso decide vender prácticamente su alma al diablo, a cambio de permanecer joven y bello, como dicen las señoras, y gracias a una invocación consigue que sea el retrato que le ha hecho su amigo Basil Hallward, el rol interpretado por Lowell Wilmore, el que sufra el proceso natural de envejecimiento. Y ahí viene esa dicotomía, esas dudas, esa incertidumbre que empieza a vivir ese joven Dorian Gray cuando en algún punto y hora, principalmente en la resolución de la película, se enfrenta a lo que le hubiera pasado de continuar el curso natural y verse reflejado en el retrato como un decrépito y maltrecho hombre, y como él mismo ve a través de esa supuesta y efímera inmortalidad que sus personas cercanas empiezan a envejecer y él sigue tan campante. Sí, con un sombrero bastante llamativo y muy al estilo de la vestimenta inglesa, ahí abandonaba el escenario el personaje de Sybil Vane, interpretado por Angela Lansbury. En esta producción, que varios años después del estreno de esta película, un amigo de Howard Hatfield compró la pintura de Enrique Medina del joven Dorian Gray, que se usó para esta película en una subasta de la Metro Goldwyn Mayer, y se la dio a Hatfield. El 21 de marzo de 2015 el retrato fue puesto a subasta en Christie's, en la ciudad de Nueva York, en la colección de Robert Hatfield Ellsworth, con una estimación de $5,000 a $8,000, y finalmente se vendió por $149,000. She will so gladly. But there's no one to play for me. Everyone's gone. I think I might manage the company. Y hay una particularidad con esta película, y es que a pesar de ser en blanco y negro, excepto solo en 4 pasajes de la producción, la película se torna a color cuando se muestra la imagen de Dorian Gray para darle ese realismo de lo que le hubiera pasado a este joven de haber envejecido de manera natural. Y otro de los hechos importantes de esta película es que aquí compartieron escena madre e hija. Sí, la propia Angela Lansbury interpretando a Sybil Vane, y Moyna McGill, la madre de Angela Lansbury, que en este film era la duquesa. Y McGill obtuvo el patrocinio financiero del empresario estadounidense Charles T. Smith. Ella y sus hijos, incluida Angela, se mudaron a la casa de Smith en Nueva York, y allí Lansbury estaba interesada en continuar sus estudios y obtuvo una beca del American Theatre Wing. De 1940 a 1942, Lansbury también estudió actuación en el Figgin School of Dramatic Art, ubicado también en la Gran Manzana en Nueva York, y apareció en funciones organizadas por la propia escuela. Y ya para 1942, Angela Lansbury se mudó con su familia a un departamento ubicado en Morton Street, en Greenwich Village. Pronto siguió a su madre en su gira teatral por Canadá. Lansbury consiguió su primer trabajo remunerado en Montreal, cantando en el club nocturno Samovar Club, que apenas recibió un pago de $60 a la semana, pero bueno, estábamos hablando de 1942, era un buen dinero. Lansbury tenía 16 años en ese momento, pero mintió sobre su edad y afirmó tener 19 para ser contratada, una pequeña mentira que le valió incursionar en las grandes ligas y recibir una buena cantidad de dinero. Este es nuestro lugar número 7, en blanco y negro, de 1945, la versión del retrato de Dorian Gray. Número 6. Oh, you see who that is? That's our Princess Margaret. Una muy emocionada Ada Harris se levanta, hace una veña y dice: si ven a la mujer que está ahí, nada menos y nada más que es la princesa Margarita. En esta versión para la televisión de una película de la cual hablábamos recientemente aquí en Caracol Radio, dentro de los estrenos de la semana, hasta hace un par de días estuvo en la cartelera nacional, La señora Harris va a París. Y es que estos sonidos pertenecen a un largometraje hecho para la televisión, inspirado en la misma novela de Paul Gallico,
Rico. Esta de 1992 y de 92 minutos de duración, Mr. Harris Goes to Paris, o La señora Harris va a París, que tenía en la dirección a Anthony Pauline Shaw, y en el reparto como Ada Harris aparecía la sensacional Angela Lansbury, acompañada de Diana Rigg, nada menos y nada más que el Dr. Zhivago, sí, el mismísimo Omar Sharif, y también John Saviden. Oh, what's this for then? So you may take the dress that you like. Oh, thanks. Sí, ahí está muy emocionada la señora Harris, interpretada por Angela Lansbury, y es que está en medio de un desfile de alta costura, nada menos y nada más que en la casa, en los cuarteles generales del gran Christian Dior. En esta película que conserva la misma esencia de la novela, y es que Ada Harris es una viuda, ya tiene varios años. Aquí veíamos a una Angela Lansbury ya adulta mayor, que trabaja en una residencia londinense de Lord Dant. Se queda prácticamente enamorada, eclipsada por un vestido de la firma Dior que Lady Dant llevará al baile de coronación. Por eso, ante esa viudez, ante esa soledad, ante sus pocos amigos o no tener un círculo cercano, esta mujer, Ada Harris, prácticamente traza un plan de vida, y su única ilusión es la de reunir el dinero necesario, cueste lo que cueste, bueno, por supuesto en actividades legales, para reunir ese dinero necesario para comprar un vestido en la casa Dior. Pero a ella le dicen: óigame, señora Harris, si quiere comprar el vestido, no, eso no es por encargo, y mucho menos en el año o en la década donde se significa el fin. Entonces allí esta mujer le dicen: si quiere ir, tiene que estar en la casa Dior, ir a París, hacer una oferta, tener el dinero listo para pagar, y allí ese vestido va a caer en sus manos. Y así se desarrolla la historia de esta versión de 1992, que es muy similar a la que recién presentó la muy buena película protagonizada por Leslie Manville. Lovely flowers. Yes, indeed. You like flowers, madame. Oh, yes. Sí, el papel de Lambert Wilson, el merovingio en la actual versión, la 2022, en esta película de 1992, era interpretado por Omar Sharif, que era ese hombre afable que le tiende la mano a Ada Harris, aquí Angela Lansbury. En esta producción, que se basa precisamente en el libro de Paul Gallico, y la fecha de invitación de Lord y Lady Dant al baile de coronación en el Palacio de Buckingham es históricamente precisa, tiene parte de ficción, pero también se inspira en hechos reales, y es que fue el 5 de junio de 1953, y como lo muestra la película, cayó un día viernes. Y la única nominación al Emmy que recibió esta película fue para Jane Robinson por su deslumbrante recreación de la moda de alta costura de Christian Dior en esa década de 1950. Mrs. Harris, please come with me. I have a cancellation. Lansbury ayuda económicamente a mantener a su familia trabajando para los grandes almacenes Bullock's Wilshire en Los Ángeles. Su salario semanal era solo de $28, pero tenía un ingreso seguro mientras su madre estaba desempleada. A través de su madre, Lansbury conoció al guionista John Van Druten, quien recientemente había completado el guión de Gaslight, película de la cual hablaremos después de la pausa. Sugirió que la joven Lansbury sería perfecta para el papel de Nancy Oliver, la sirvienta intrigante de esta producción. Esto le ayudó a asegurar su primer papel cinematográfico a la edad de tan solo 17 años y un contrato de 7 años con el estudio de la Metro Goldwyn Mayer, donde llegó a ganar $500 por semana, y optó por seguir usando su propio nombre en lugar de su nombre artístico. Nuestro lugar número 6 de 1992, película hecha para la televisión, La señora Harris va a París con Angela Lansbury. Una pausa, ya regresamos aquí en De Película de Caracol Radio, más compañía. I've come over here to buy a dress. I hope you find what you desire. Are you going to buy a dress? Número 5. Hello. Oh, Elizabeth, this is our new housemaid. I was explaining our duties to her. She'll be down in a moment. Very good, Seth. I'll see you downstairs. She's a tartar, ain't she? What do you mean by that? Oh, you know, strict like. Continuamos aquí en De Película de Caracol Radio, la sala de cine que abre más temprano en Colombia en la madrugada de este sábado 15 de octubre del año 2022, y seguimos adelante en este gran especial, en este Top 10, recordando la vida y obra de la gran y talentosa Angela Bridget Lansbury,
una actriz y cantante irlandesa británica y también estadounidense que nació el 16 de octubre de 1925 en Londres, en el Reino Unido, y que infortunadamente falleció el pasado 11 de octubre de este 2022 a los 96 años de edad por causas naturales, según su círculo familiar, en Los Ángeles, California. Y con estos sonidos que tenemos de fondo, llegamos a nuestro lugar número 5 en este top 10 de las películas de Angela Lansbury, con una producción en blanco y negro de 1944 que navegaba con propiedad, con gran propiedad, los terrenos del drama, el misterio, el crimen y el suspenso. Una película de 1 hora 54 minutos de duración, titulada originalmente Gaslight, y que se presentó en varios países, incluyendo a Colombia, como La Luz que Agoniza. I'm not going to sleep in the same room with her. See the way she looked at me? Don't you think perhaps your costume might have something to do with it? Maravilloso el acento british, el británico acento de la gran Angela Lansbury en esta película, y en esa escena donde el dueño de casa se la presenta a ella, una joven que podría decirse la nueva mucama, a la empleada de servicio que lleva varios años, y ella empieza a refunfuñar y a decir que no va a dormir en la misma habitación, en el mismo cuarto que ella. En este largometraje nada menos y nada más que dirigido por el gran George Cukor, el mismo hombre que hizo My Fair Lady por allá en 1964, y también una tremenda producción de Philadelphia Story, Historias de Filadelfia, donde aparecían Cary Grant, Katharine Hepburn y Jimmy Stewart, el gran James Stewart, una de las grandes películas de la cinematografía estadounidense en toda la historia. Y en esta producción, además de Angela Lansbury, aparecía Su Majestad, la impresionante Ingrid Bergman, la misma mujer de Casablanca, y en el reparto también estaba Charles Boyer y Joseph Cotten, el hombre que estuvo con Orson Welles en El Ciudadano Kane, la película de los años 40, y aquí Angela Lansbury interpretaba a Nancy. Y la historia de La Luz que Agoniza, o Gaslight, el largometraje de 114 minutos de duración de la Metro-Goldwyn-Mayer, un drama psicológico escenificado en el siglo XIX y que se convertía en un remake de una película de años atrás, adaptando la obra de Patrick Hamilton. Se muestra esa Inglaterra victoriana, donde aparece una famosa cantante de ópera que es asesinada. Su joven sobrina, que vivía con ella, es enviada a Italia y el caso queda sin resolver. Allí estudia canto y se casa con el pianista acompañante de su profesor. Y tras la luna de miel, la pareja se establece en la antigua casa de la cantante asesinada, donde la joven comienza a oír extraños e inexplicables ruidos mientras la luz de gas, por eso su título en inglés Gaslight, la luz de gas baja de intensidad, precisamente en esos momentos de tensión, en esos momentos donde esta joven se acerca a lo que podría significar su muerte a manos de asesinos que en el pasado habían cometido crímenes. En esta gran producción, La Luz que Agoniza. My name's Nancy, sir. Oh, I'm sorry, Nancy. I'm glad. My name is Nancy, sir, dice el rol de Angela Lansbury en esta producción, que para actuar en ella tan solo Lansbury tenía 18 años cuando hizo su debut cinematográfico. Ella había estado trabajando en los grandes almacenes Bullock's en Los Ángeles, California, y cuando le dijo a su jefe que se iba, él se ofreció a igualar el salario en su nuevo trabajo, esperando que estuviera de acuerdo en quedarse en un salario de $27 a la semana, pero este hombre se sorprendió un poco cuando ella le dijo que se ganaría $500 a la semana, y es que había encontrado su vocación en el mundo del cine, la gran Angela Lansbury. Y la escena en que Angela Lansbury enciende un cigarrillo, en contradicción con los deseos de Ingrid Bergman, tuvo que posponerse hasta el final de la producción. Dado que Lansbury solo tenía 17 años cuando comenzó el rodaje, y como era menor de edad, tuvo que ser supervisada por una trabajadora social que se negó a permitir que Lansbury fumara, y la escena tuvo que posponerse hasta que ella cumpliera 18 años. Cuando Lansbury entró al set el día de su cumpleaños, Bergman y el equipo habían organizado una fiesta para ella, y la escena del cigarrillo se filmó inmediatamente después de celebrar su cumpleaños. Y siguiendo con la vida de Angela Lansbury, en 1945 se casó con el actor Richard Cromwell, que murió en 1960, 15 años mayor que ella. El problemático matrimonio terminó en divorcio en 1946 y los ex cónyuges siguieron siendo amigos hasta la muerte de Cromwell, precisamente a principios de los años 60. Este es nuestro lugar número 5 de 1944, Gaslight, o La Luz que Agoniza, Ingrid Bergman, Charles Boyer y la gran Angela Lansbury. How do you do? I'm all right, ma'am. You can go now, Nancy. Número 4.
I don't know why. I am so very shy. I always was demure. I never knew what silly lovers do. No flirting I'd endure in all my life. La verdad no sé por qué soy tan tímida. Canta supuestamente, y digo supuestamente porque más adelante les hablaré de esta situación en particular. Y aquí, aunque la que supuestamente interpreta esta tonada es Angela Lansbury, finalmente estuvo a cargo de otra voz, el doblaje en esta producción que ocupa nuestro lugar número 4 de 1946, el film The Harvey Girls. Un musical con tintes de comedia y a manera de western o de película del oeste. Una producción de 1 hora 42 minutos de duración de Harvey Girls o Las Chicas de Harvey, que tenían la dirección a George Sidney. Y además de Angela Lansbury, que interpretaba a M, estaba Virginia O'Brien, Ray Bolger y una de las mujeres más importantes en la historia del cine, que ya tiene su biopic o su biografía cinematográfica a cargo de Renée Zellweger. Se trata de la inolvidable Judy Garland, la mujer del Mago de Oz, que aquí era Susan Bradley, y que tuvo una vida infortunada, llena de episodios traumáticos e infames dentro del séptimo arte, dentro de la industria cinematográfica. Y ya pasando a esta producción donde además también Angela Lansbury le jalaba el tab, demostraba que no solo era actriz, también una gran cantante, sino una extraordinaria bailarina. Hablamos de The Harvey Girls, esta película de 1946 producida por Arthur Fred y donde además de Angela Lansbury también estaba Judy Garland. La película ganó el premio Oscar a la mejor canción original por On the Atchison, Topeka and the Santa Fe, composición de Harvey Warren con la letra de Johnny Mercer y cantada en el film por Judy Garland. Y la historia se desarrolla en 1880, donde un grupo de camareras, las famosas The Harvey Girls, pertenecientes a la cadena de hoteles y restaurantes Fred Harvey Company, viaja en la ferrovía Atchison, Topeka y Santa Fe hacia ese viejo oeste, concretamente hacia la ciudad de Arizona. En el tren ellas conocen a Susan Bradley, una mujer que en cierto punto de la historia pues es enamoradiza y que viaja a esa misma ciudad para casarse con su supuesto príncipe azul, que termina por desteñirse. Desgraciadamente para Susan, su prometido no es como esperaba, la boda queda anulada, pero ella conoce a las que van a ser sus mejores amigas y las que van a componer esas famosas Harvey Girls. Holding a kicker. My grandfather always said that if he were alive, it's more than likely he'd hang you. Estos sonidos de 1946 de la película que ocupa nuestra cuarta posición, de Harvey Girls. I never met or read or heard of anyone lower than you are. Número 3. For you, my dear. Oh, thank you. How pleasant, bobbing along on the bottom of the beautiful bride. For you, my dear. Ah, thank you. Dicen este par de personajes que viajan en una cama en el fondo del mar con 3 jovencitos y son visitados por diferentes especies, incluyendo caballitos de mar y todo tipo de peces que incluso se meten en las bocas de los protagonistas. Y con estos sonidos en su idioma original viajamos a un inolvidable musical que se movía por los terrenos de la aventura, la comedia y la fantasía. Una producción de 1 hora 57 minutos de duración, titulada originalmente Bed, Knobs and Broomsticks, y que se presentó en varios países como La Bruja Novata y en Colombia como Travesuras de una Bruja. Think we're rather odd. It's fun to promenade, bobbing along, singing a song on the bottom of... Y ahí también participa en este coro Angela Lansbury. En este film, que tenía la dirección de Robert Stevenson, la codirección de Wark Kimball, que era el encargado de la animación muy avezada y muy interesante para esa época,
para principios de los años 70, porque se trataba de mezclar en live action, la acción real de los personajes, con animación clásica, en algo muy parecido a lo que hizo en su tiempo Mary Poppins. Y esta producción de 1971 de Robert Stevenson tenía en el reparto, además de Angela Lansbury, a David Tomlinson, que era Emilius, que es ese hombre que canta ahí en compañía de Angela Lansbury, que era Miss Price. También estaba Roddy McDowall, Sam Jaffe y John Erickson. Sí, ahí están haciendo burbujas y la batería, los tarros, la interpreta un pulpo bastante talentoso. En esta producción, Travesuras de una bruja, de Walt Disney Productions, que mezclaba la fantasía con la comedia infantil, adaptando la obra de Mary Norton. Y aquí el relato tenía que ver con una mujer excéntrica, Eglantina Price, el rol a cargo de Angela Lansbury, que es una bruja aficionada que tiene que hacerse cargo, muy a su pesar, muy en contra de sus deseos, de 3 niños londinenses que han sido evacuados al pequeño pueblo costero donde ella vive. Juntos lucharán contra el invasor alemán, empleando para ellos un truco magistral, uno que saca prácticamente del sombrero de bruja de Eglantine. Pero no todo era color de rosa, ni mucho menos, porque en este film Angela Lansbury lo dio tanto porque ella llamó por los números, y era que actuar en esta película tenía ella que someterse a fuertes sesiones debido a los efectos visuales que se presentan durante toda la producción. Tuvo que ser guionizada por adelantado, toma por toma, cada momento estaba predeterminado, y Lansbury no tenía la libertad de explorar su personaje de forma natural como ella hubiera querido, sino que estaba más sujeta a lo que significaba este modo de animación. Y Angela Lansbury, Roddy McDowall y Robert Stevenson emigraron a los Estados Unidos desde el Reino Unido debido al estallido de la Segunda Guerra Mundial. David Tomlinson fue teniente de vuelo en la Royal Air Force. Robert B. Sherman sirvió en el ejército de los Estados Unidos y fue uno de los primeros soldados aliados en ver el campo de concentración de Dachau, y usó su tiempo recuperándose de una herida de bala en la rodilla para aprender sobre los ingleses y su cultura. Así que varios de los protagonistas de esta historia de Travesuras de una bruja eran exiliados de la guerra. Y hablando más de Angela Lansbury, mientras ella continuó su carrera cinematográfica como actriz independiente después de su rompimiento con la Metro-Goldwyn-Mayer, siguió interpretando papeles de mediana edad, recuperó su imagen de actriz a través de papeles muy bien recibidos por la crítica como The Long Hot Summer de 1958 y una película cómica, The Reclutant, en 1958. También apareció regularmente en papeles de televisión y se convirtió en una habitual invitada del programa de juegos Pantomima Quiz en las temporadas de 1947 a 1959. Y en el 57 Lansbury hizo su debut en Broadway con una representación de Hotel Paradise u Hotel Paraíso. La obra fue una adaptación de El Hotel del Intercambio Libre de 1894, escrita por Maurice de Valier. El papel de Lansbury como Marcel Cat fue muy bien recibido por la crítica. Continuó en Broadway durante los años siguientes, sobre todo en su papel de A Taste of Honey, y fue elegida como la madre protagonista en otra de las grandes producciones donde interpretaba un personaje 4 años menor que ella. Y estos sonidos, esta música, pertenece a esa inolvidable Travesuras de una bruja, que termina con tremendo partido de fútbol de 1971, nuestro lugar número 3, Travesuras de una bruja. Could even fall in love, bobbing along, singing Número 2. I am here to absorb local color for my grand opus, Snow on the Sphinx's Face. Frozen enigma turns to incandescent love as this young English girl from Hazelmere, scarcely out of school. Aquí una dama de la aristocracia, una dama de la burguesía, vestida con ropas bien llamativas, empieza a aburrir a las personas que la acompañan. Ella está pletórica de joyas y la acompañan 2 leyendas del cine, Peter Ustinov
y el gran David Niven. Y estos sonidos en su idioma original hacen parte de una película que estuvo muy de moda en este 2022, y lo digo porque en este año, que ya está a punto de terminar, se hizo un remake o una nueva versión de la obra de Agatha Christie, que tuvo una de sus primeras versiones por allá a finales de los años 70, más exactamente en 1978, con una mezcla de drama, misterio, crimen y humor negro, dirigida por John Guillermin, su título original Dead on the Nile, y que se presentó en varios países literalmente como Muerte en el Nilo. And I shall teach you to do it richly, as it was done in old Spain when it was known as the chica, that is to say, with a sensuous erotic... Sí, y aquí este personaje se acerca bastante al rol de David Niven, la señora Bowers, una aristócrata que, aunque ella era inglesa de nacimiento, aquí tenía cierto acento de Alemania. En este reparto impresionante, y hablando de películas que reúnen grandes actores, como lo hizo recientemente Amsterdam, pues esta producción no se quedaba atrás. Hágame el favor, miremos nomás este line-up, este roster, como dirían los del béisbol. George Kennedy, ganador del Oscar de la Academia, el gran David Niven, Betty Davis, que hasta tiene canción propia sobre los ojos de Betty Davis Eyes, Jane Birkin, Mia Farrow, Peter Ustinov, Louise Childs, que después fue Chica Bond, John Finch y, por supuesto, Maggie Smith, la profesora de Harry Potter, Harry Andrews, y la señora Angela Lansbury, que corrijo, ella era Salome Otterborn, que venía precisamente de Alemania en esta versión cinematográfica de Dead on the Nile o Muerte en el Nilo, la obra de Agatha Christie, donde a bordo de un lujoso barco fluvial, el Karnak, se dan cita 10 personas que se ven implicadas en el misterioso asesinato de una rica heredera norteamericana. Mientras remontan las tranquilas aguas del Nilo, allí aparece ese gran personaje de las letras, de los fotogramas, del cine, del teatro, Hercule Poirot, que se hace cargo de la investigación y poco a poco va desentrañando este enigmático crimen. Una producción que en 1978 alcanzó el premio Oscar de la Academia a Mejor Vestuario, también estuvo en los Globo de Oro y en los BAFTA. Y allí está el gran Hercule Poirot aplicándose colonia en su rostro en esta producción donde Betty Davis, Maggie Smith y Angela Lansbury compartían un pequeño camarote de vapor como vestidor. Mientras una actriz se vestía en el centro de la cabina, las otras dos se acostaban en una de las camas del lado izquierdo o del lado derecho. Un largometraje que tuvo dificultades en su rodaje porque la filmación tuvo que detenerse todos los días durante 2 horas, prácticamente al mediodía, porque las temperaturas alcanzaban alrededor de los 54 grados Celsius que se han hecho de esa Muerte en el Nilo de 1978. Y a principios de la década de 1960, Angela Lansbury interpretó a una madre autoritaria en Blue Hawaii en 1961. El papel de su hijo fue interpretado nada menos y nada más que por el gran rey Elvis Presley, que era mucho menor que ella. La película fue un éxito en taquilla, terminó como la 10ª película más taquillera de 1961 y la 14ª de 1962 en la encuesta nacional de taquilla. Lansbury ganó o renovó su fama en un momento difícil de su carrera y obtuvo elogios de la crítica por un papel dramático en la producción La Oscuridad en la cima de las escaleras de 1960. Y estos sonidos son de 1978, nuestro lugar número 2, la versión cinematográfica de Dead on the Nile o Muerte en el Nilo de Agatha Christie. Número 1. It's been decided that you will be dressed as a priest to help you get away in the pandemonium afterwards. Chun Jin will give you a 2-piece Soviet Army sniper's rifle that fits nicely into a special bag. There's a spotlight booth that won't be in use. It's up under the roof on the 8th Avenue side of the garden. Y en la posición número 1, con tremendo ángulo de cámara, un contrapicado, aparece la
fenomenal y la imponente figura de Angela Lansbury, en sin lugar a dudas, es su mejor papel dentro de los muchos largometrajes que tuvo a lo largo de su carrera. Y con estos sonidos en su idioma original, en el blanco y negro, llegamos a tremendo largometraje, una de las mejores películas de toda la historia de su majestad John Frankenheimer, que se movió con propiedad por los terrenos del drama, el suspenso, que tenía intriga política, que tenía un fuerte mensaje contra la política internacional. De 2 horas 6 minutos, su título original, The Manchurian Candidate. En algunos países se presentó como el candidato Manchurian y en otros como el mensajero del miedo. Rallying a nation of television viewers into hysteria. Defending America, defendiendo América así me cueste la vida, dice el personaje de la manipuladora Eleanor Shaw Iselin, el rol a cargo de Angela Lansbury en esta película de Manchurian Candidate y el mensajero del miedo, que tenía en el reparto, además de Angela Lansbury, a Lawrence Harvey, al gran La Voz, el hombre de los ojos azules, Frank Sinatra, la preciosa, hermosa Janet Leigh, la mujer de Psicosis, Henry Silva y también John McGeever. Y la historia que nos presentaba de Manchurian Candidate, el mensajero del miedo, un thriller psicológico que tenía como telón de fondo a la guerra de Corea y también parte de la Guerra Fría de United Artists, mostraba la historia del mayor Bennett Marco, el rol a cargo de Frank Sinatra, un hombre que se ve en la no muy aconsejable misión para su posición de opinar sobre el sargento Raymond Shaw, el rol a cargo de Lawrence Harvey. No duda él en afirmar que es un auténtico héroe, pero en realidad Shaw le parece un personaje muy turbio. Una enloquecedora pesadilla le hace sospechar que el sargento oculta algo inconfesable, y allí aparece ese tinte de thriller político sobre el lavado de cerebro de los prisioneros americanos que fueron sometidos en la guerra de Corea. El fin del rodaje coincidió precisamente con el asesinato del presidente John Fitzgerald Kennedy, por lo que esta producción se estrenó años más tarde. Y en 2004, el mensajero del miedo de Manchurian Candidate tuvo una nueva versión dirigido por Jonathan Demme, que ya actualizaba la historia y lo vinculaba a una guerra más reciente. You know, this is very important. I want the nominee to be dead. Las damas del club de jardinería, el punto de vista del cabo Alvin Mellin, o James Edward, interpretado por él, y los captores comunistas, contra 3 escenarios diferentes construidos para que la cámara pudiera girar completamente en cada uno. Luego las partes se editaron juntas para transmitir las perspectivas cambiantes, que fueron una de esas grandes escenas, de esas grandes secuencias filmadas, y que elevaron esta película a la categoría de obra maestra, uno de los grandes trabajos de John Frankenheimer, y uno de esos pilares que realmente engrandeció este film fue el trabajo de Angela Lansbury como esa mujer de rostro penetrante. Y ya terminando con la vida de Angela Lansbury, en 2015 recibió su primer premio Olivier a la mejor actriz de reparto. A los 89 años estaba entre las ganadoras primerizas de mayor edad. También en 2015, en noviembre, recibió el premio Oscar Hammerstein a la trayectoria en teatro musical. En 2017 fue elegida como la tía March en la miniserie Little Women. La miniserie fue una adaptación de la novela homónima de Louisa May Alcott. En 2018, Lansbury obtuvo su siguiente papel cinematográfico en la película de fantasía de Disney Mary Poppins Returns de 2018, una secuela de la clásica Mary Poppins. Lansbury interpretó el papel de la dama de los globos, una amable anciana que vende globos en el parque, y sobre esa entrevista pues hablaba precisamente con Larry King al principio de este programa. En 2019 Lansbury actuó en una puesta en escena benéfica de una noche de la obra de Oscar Wilde, La importancia de llamarse Ernesto, de 1895, una farsa que satiriza la moral victoriana. Y para 2020 Lansbury, que ya tenía 95 años de edad, una de las actrices vivas más longevas, nunca se retiró de la actuación hasta que llegó su muerte el pasado 11 de octubre. Y nos quedamos con una frase de esta gran mujer, de esta gran actriz, que insisto también brilló con luz propia en la televisión, en La reportera del crimen. Sinceramente no puedo dar ningún consejo más allá de aferrarse a su sueño. Esto sobre el mundo de la actuación. Aférrate a lo que quieres, a lo que sientes que quieres lograr, y ve a por ello. Todos somos víctimas de nuestro propio talento y nuestras propias deficiencias a veces, y tenemos que ser conscientes de esas cosas porque nos harán tropezar y nos impedirán lograr nuestros objetivos. Así que ha muerto una gran actriz, Angela Lansbury,
nacida el 16 de octubre de 1925, muerta el pasado 11 de octubre de 2022 en Los Ángeles, California, a los 96 años de edad, y aquí en De Película de Caracol Radio recordamos su vida y obra a través de los largometrajes. Nuestra cita es mañana, domingo 16 de octubre, para conectarnos una hora con este mágico mundo del cine, siempre aquí en De Película de Caracol Radio, más compañía. Give myself. My life before my liberty.